Montaraces, la tertulia del dragón verde, desde tiempos inmemoriales, Montaraces, hobbits, paisanos, amigos y amiguetes se han juntado en las tabernas a debatir. Antiguamente, en tiempos donde la gente normal era un poquito más culta que ahora, pues se juntaban en los cafés y alguien se subía a una silla, soltaba unos exabruptos y se debatía sobre el tema. Hay famosas tertulias en las cuales había los anarquistas en una mesa, los falangistas en la otra, y al final acababan yéndose de putas y pegándose. Era una cosa pues maravillosa. Pues aquí tenemos nuestras nuevas tertulias. Nuestra idea es en este club clandestino, ¿no?, del Dragón Verde. En estas tertulias lo que queremos pues en este momento es primero pues juntarnos, ¿no?, pues intercambiar libros que ya se han leído, que ti, que tal, te traigo esto, lo otro, pues lo que haga falta, un poco vernos y echar unas cervezas, ¿no?, porque no hay nada más español que tomar cervezas y arreglar el mundo. Una cerveza en la mano, ahora que yo haría no sé qué. En verdad lo que hace la gente es hacer una puta mierda, que es lo que acostumbra a pasar. Entonces, pues nada, en la tertulia del Dragón Verde hoy primero hablaremos de Tolkien, ¿no?, porque Acción Literaria de Dunedain tiene una fuerte raíz en el bardo de Oxford. Al final el lema de Acción Literaria de Dunedain es cultura, tradición y verdad. La verdad es una, la tradición es perenne y eterna y la cultura pues no existe. La cultura es un chiste. Se supone. Pensad una cosa, todo lo que el mundo actual dice que es cultura, no lo es. Es facilísimo de ver. ¿Qué es cultura? Todo lo que ellos dicen que es. O sea, todo lo que ellos no dicen que es, mayormente. Entonces, pues nada, hoy queríamos un poquito pues plantear un tema así y ver pues qué surge, ¿no? A día de hoy se le llama el brainstorming. Antiguamente era debatir enfrente a una mesa, unas cervezas, unos puros. Yo tengo una gran disertación para luego, pero quería hacer dos pequeñas anotaciones que creo que son clave en la figura de Tolkien, ¿no? ¿Por qué hemos elegido a Tolkien? Primero porque es una gran influencia en Acción Literaria de Dunedain. Se ha comentado Silmarillion, se va comentando Gonzalo Rodríguez, el famoso, que está haciendo famoso, ¿no?, este podcast o vídeo de YouTube, lo que era, de releyendo a Tolkien, en el cual pues se leen capítulos por separado y entre todos pues llegamos a conclusiones, se charla y se ve. Pero también era importante el hecho de que Tolkien es accesible, ¿no? Hace poquito, en unas jornadas que se realizan en Burgos, que se hicieron en Burgos, hablábamos de Tolkien, la mayoría de gente no había leído a Tolkien, pero sí que han visto las películas. Y fijaros, siendo películas de Hollywood, del sistema, ahí vienen ellas. Aunque han intentado imbuir el mal, el bien es tan grande. Esto es como una vez que vi una superproducción de la Biblia de la BBC. Pues habían intentado meter basura. La Biblia es tan buena, tan santa, es el bien en mayúsculas, pues que aunque hagas la mierda que quieras, sigue siendo el bien. Y algo parecido pues pasa con el bardo de Oxford. Entonces creemos que es un buen punto de enganche porque al conocer las películas, haber visto, todo el mundo se ha identificado, ¿no? Es decir, todo el mundo entiende que mucha gente va a lo grande, ¿no? Yo soy Aragorn, somos Gondor, bueno, somos hobbits, somos holgazanes que nos gusta la siesta, nos gusta fumar pipa, beber cerveza y tocar el culo a Rosita. Porque al final, ¿qué es lo que quiere Sam? Sam quiere llegar a su casa, beber, ¿cómo era? Beber una cerveza en el Dragón Verde, pegarse una chuchón con Rosita y fumar hierba de Valle Largo. La sencillez es la que triunfa y hace que el bien triunfe. Al final, entendamos una cosa, el anillo no lo destruye ni lo porta. El tema del destruir lo dejamos aparte, en paréntesis, pero el anillo no lo portan grandes señores, no lo porta el heredero del rey, ni el heredero del senescal, ni los señores elfos, ni esos señores enanos, artesanos. Digo, un simple llano hobbit, que pensar una cosa que es muy importante, para el maligno los hobbits no cuentan. ¿Por qué los hobbits, por qué en la comarca está tanto años escondido el anillo? Porque nadie tenía en cuenta a los hobbits, porque nadie tiene en cuenta a la gente normal. Y en la gente normal y corriente, no en la actual, sino en lo que debería ser la gente normal y corriente, es donde está el bien absoluto. Yo quería hacer dos esbozos ahora, antes de entrar en tema, ¿no? Y era que el tradicionalismo de Tolkien es cosa bien conocida. Él fue de ideas monárquicas y legitimistas. Al final él siempre esperó el retorno del rey, ¿no? El retorno de ese rey católico que volviera a la England. Su adhesión a la misa tridentina también es cosa conocida. Se cogió el llamado indulto de Agatha Christie, ¿no?, que le mantuvo fiel al rito romano tradicional en los años turbulentos posteriores al Concilio Vaticano II. Es muy interesante, Christopher Tolkien cuenta en sus memorias que pasaba vergüenza cuando iba a misa a la iglesia de la esquina de casa de papá,
Y decía, bueno, ¿y por qué? Dice, pues nada, porque todos hacían la misa en inglés y él seguía respondiendo en latín, a grito pelado, ¿no? Respondía en latín para ver. Hola. Respondía en latín siempre. Tolkien siempre respondía en latín, ¿no? Para el hecho de decir, bueno, que se note, ¿no? Que se note, y le gustaba mucho y se ve que tenía pues una gran voz y eso siempre fue como una marca de la casa, ¿no? Y Christopher decía, yo paso vergüenza, me hacen pasar vergüenza con esto. Es legítimo, pues, desde todo punto de vista, una lectura en clave tradicionalista y política del Señor de los Anillos, porque responde perfectamente a la mentalidad de un católico tradicional anterior al Concilio Vaticano II, como lo era Tolkien, ¿no? Es la lucha de la modernidad contra el orden tradicional y la esperanza de restauración mediante los poderes legítimos. Es el heroísmo cristiano y la lucha entre el bien y el mal. Es en suma la lucha de la revolución, ¿no? Contra la revolución. O sea, la revolución y la contrarrevolución. Es la lucha de una contra la otra. Y quería también puntualizar 2 puntos para ahora empezar a reflexionar, ¿no? Hay un punto clave que nos refleja la actualidad y reflejaba a Tolkien en esa lucha del Concilio Vaticano II, y ahora en la actualidad ya es un chiste. Es el tema de la jerarquía. La corrupción en las altas jerarquías. Saruman, el superior de Gandalf, se vende a Mordor. Theoden está bajo el influjo de Saruman y no defiende su reino. El senescal de Minas Tirith está fuertemente perturbado, está como una puta cabra que quiere quemar a su hijo. Y además Gandalf se rebela contra Saruman para poder luchar por los reinos libres, así como el hijo de Theoden se rebela para luchar contra los orcos. Es clave eso. Por eso a veces, cuando tenemos esa cierta obediencia de Scrobisbarit no sé qué y Scausamparadit no sé qué, nos podemos pasar un poco por el forro de los huevos o cogerlo con pinzas. Y diréis, ¿por qué? Pues muy fácil. O sea, de decir, si el mal absoluto es el que reina en las jerarquías, nuestra obligación es ser como San Atanasio y decir, hasta aquí hemos llegado. Me gustaría pues también un poquito pues, en esta charla ver cuáles son vuestras opiniones, tanto de esto, de otras cosas, que planteéis dudas o que veamos a dónde llegamos, ¿no? Porque al final la idea era esto, el crear un poco de charla y ver pues, qué podemos sacar de todo esto. ¿Alguien quiere? Sí. Yo lo que, aparte de recomendar a todos los presentes que os deis de alta en el canal de Dunedain para poder ver los vídeos de YouTube, ha sido un acierto la última etapa en la cual, dirigidos por Gonzalo, hemos ido escogiendo capítulos que los habías leído, los habías releído quizás, pero leyendo solo el capítulo, ese capítulo en concreto, y desgranándolo, que no es mucho tiempo, la verdad, porque es poco tiempo, te das cuenta la creación literaria y la belleza que crea este autor, Tolkien. Entonces, yo sí que recomendaría a todos los que podáis de leer, de escuchar todos los capítulos que podáis, pero sobre todo esta última parte, en la cual se refiere a capítulos en concreto, que para mí es muy emocionante, vamos, es bellísimo. Hay una cosa, hay una cosa que es clave en todo esto, y es que hay que tener en cuenta que la película fue tan grande y creó una impresión tan grande que nos cuesta olvidarla. Y nos estamos dando cuenta, no releyendo el libro entero, sino basándonos en cuando hoy solo leo un capítulo, en el cual qué distinto es el libro de la película. Y cuánta más belleza y verdad hay en ello que no en lo que nos hemos acostumbrado. Y en el caso tenemos lo de, por ejemplo, Ella la araña. En el caso de Ella la araña quedamos alucinados de decir, yo realmente os puedo asegurar que recordaba, o por ejemplo, el Concilio de Elrond. Yo recordaba el Concilio de Elrond o sea, pensando en el libro. ¿Te acuerdas? No, el príncipe Imrahil, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, tú piensas, el príncipe Imrahil, tal, no sé qué. Vale, perfecto. Te acuerdas de las diferencias claves, pero luego a la hora de la verdad hay pequeñas cosas que son una diferencia brutal. Y ahí te das cuenta cuando lo lees por separado, por ejemplo, en el caso del Concilio de Elrond, la geopolítica metida en la Tierra Media, yo al menos personalmente lo recordaba como en la película. Y realmente no es así, no tiene nada que ver. Y es importante el leerlo salteado
y con una barrera de no esa nostalgia de ahí la película, porque aunque nos moleste con el tiempo la película la vayas denostando, la película tuvo un impacto brutal y fue una gran disculpa que te corté. No, o sea, comentar. No, era el pozo católico, ¿no? de Tolkien, que quizás la obra como es tan exuberante, ¿no? Pues hay que rescatarlo. Entonces a mí siempre lo he oído, vamos, que siempre Tierra Media, ¿no? Es en el fondo la sociedad tradicional, es la sociedad rural, incluso es la sociedad irlandesa, es el mundo ese todavía, ¿no? que como bien decías, de gente normal, ¿no? Y claro, luego esto en las películas se ve, pero bueno, cuando todo es una crítica a la revolución industrial, ¿no? Mordor, todo que se va destruyendo la naturaleza, se lo va fagocitando todo, ¿no? Y es también ese ambiente, ¿no? De esa Europa que ya está a punto de entrar en guerra y todas esas claves siguen estando, ¿no? Entonces yo había leído que eso, el pan que utilizan los hobbits, ¿no? Para llegar con el anillo y tal, y que el propio Tolkien reconoce que es como una analogía de la Eucaristía, ¿no? Que es el pan con el que te alimentas y te da la fuerza y con solo ese pan ya puedes vivir y luchar, ¿no? Y es muy, cosas muy aquellas claves, ¿no? Que es verdad que las películas, lo primero tienes que leer la novela, porque como veas primero la película ya te la han fastidiado, ¿no? Sí, pero yo creo que la épica y la imagen y, por ejemplo, la música, ¿no? El haber, por ejemplo, al hacer la película, las originales, no hablo del Hobbit, las películas se intentaron hacer como las películas de antes, es decir, la escenografía es real. El Mumakil, ¿no? el elefante caído, el olifante caído, existe de verdad, se hizo de cartón piedra y se pintó a mano durante 8 días. Estuvo 8 días para hacerlo. Luego, por ejemplo, la banda sonora, en vez de haber cogido pues, canciones y tal, se ha hecho una banda sonora concreta. Es decir, creo que se ha hecho una película como se hacían antes, las grandes producciones. Es como los extras. Los jinetes de Rohirrim, por ejemplo, la batalla de Hel, los jinetes de Rohirrim son 2000 mujeres neozelandesas que, como en el colegio les enseñan a montar, eran mujeres y encima tienen el pelo largo, haciendo ver que son hombres, pero haciendo de extras. Cuando a día de hoy apretas un botón, lo haces con CG o como se llame los efectos especiales y te quedas tan ancho. Es decir, como no había capital de Hollywood, y entendámoslo así, sino que fue una producción totalmente europea, se hizo un poco lo que se dio a los cojones. No las 3 primeras, no. Pues mira, Max. Bueno, da igual. El gordo de los cojones me ha jodido la historia. No, pero es que luego quedaría feo que digas y diga uno, ¿no? Porque es que está Hollywood, ¿qué estás diciendo? ¿Hay alguna clave de momento? Porque los elfos, el mundo de los elfos, porque en el Hobbit cuando aparece todo como una descripción, ¿no? Del Génesis, ¿no? De la creación, todas las potestades, los que cantan, todo esto. Lo veis claro que hay como una analogía de angélica, de los seres angélicos. La hay en el Silmarillion, sí, claro. En Silmarillion la hay, porque luego sería un dios supremo, luego los Valares serían los arcángeles, los Mayares serían los ángeles, y luego incluso lo bueno que ha hecho Tolkien es unir dos visiones de la misma Europa, que es la Europa cristiana con la Europa pagana o la Europa ancestral. Totalmente. Y eso sí, lo ha sabido unir todo junto y ha dejado las raíces de Europa. Hablando de lo que nadie aún anteriormente. Y los elfos, pues esos son los cuentos de hadas. Incluso los elfos parece que, por lo que llegamos a hablar y a discutir en el Silmarillion, parecían más como si fuesen unos criadores o unos tutores de los humanos hasta que llegasen a su adultez y que estaban anclados al mundo. Casi unos prehombres. Sí, que estaban escogidos, estaban anclados al mundo para cuidar el mundo y también para eso, un poco hacer tutores. Y los hombres son los únicos que trascienden de todas las razas que hay. Son los únicos que la Tierra Media es un impasse, es una parte de su vida, pero luego van a otro sitio y nadie sabe a dónde van. Y ahí está también un poco la dualidad de la envidia, ¿no? Los elfos viven eternamente y anhelan la trascendencia de los humanos, y los humanos tienen la envidia, o sea, los humanos que están en la Tierra tienen la envidia de los elfos y su eterna vida y su eterna juventud. Por eso un elfo puede tirar su tiempo, entre comillas, 200 años cantando. En cambio, un hombre tiene que quemar su vida en empresas mucho más mayores. Y eso entre ellos se envidian. Al final, tampoco hay que ver en Tolkien una analogía por una cosa muy importante. Él las odiaba. Y lo que le critica a su amigo Lewis con el tema de Narnia es claramente una analogía. O sea, el león, ¿cómo se llama el león?
Jesucristo. Ah, el hombre es Jesús. O sea, si es que se sacrifican en el altar, o sea, es una cosa ya descarado. Incluso aparece San Nicolás, aparece Papá Noel, ¿no? Desde que ya viene la Navidad. O sea, Sí. Narnia es claro. ¿Y quién le critica a Lewis? Tío, te has pasado, has cogido la Biblia, las lleva a la fantasía y te has gancho, ¿no? Y en cambio, él buscó otra cosa. Fijaros otra cosa, no hay creacionismo de comillas, pero hay emanación. Es decir, la música de los Ainur emana de Eru Ilúvatar, y los Ainur conjuran esas notas y esa música y la cantan. Él al final entendamos que Tolkien era un gran conocedor de las leyendas. Pero fijaros, tiene un Beowulf, tiene varias leyendas escritas y tal, tanto recopiladas como no es un gran conocedor de las leyendas europeas, y él las adapta con su profunda creencia católica y crea un mundo de fantasía inspirado. O sea, el tema es que está inspirado por Dios, pero no intenta crear una analogía como sí que hace Lewis, que creo que es bastante más... Aslan se llama el de ahora. Sí, Aslan. no, pero te sale, porque es creo que es lo que te has dicho, Carl, también él es filólogo, él ha estudiado los grandes clásicos y se nota mucho, pues eso, las tradiciones de la cultura europea de Grecia, de Roma. Totalmente. Y luego, como hablábamos del anillo el otro día, que el anillo era el anillo de Giges que usaba Platón en la República. Sí. Es una analogía muy parecida al anillo de esto. ¿Que no lo ha copiado? No, pero se nota mucho las influencias que él tiene. Igual que es cristiano, pues claro, si estás cristiano no te va a hacer una obra atea. Te hará una obra en la que habrá lo que él conoce, lo que él sabe, aunque sea está influenciado, está claro. Incluso aunque no la quiera hacer directamente católica, porque no es directamente, es velado, pero no va a hacer algo que vaya contra sus creencias, ¿no? Es como cuando decía, hace poco salió unos textos que han encontrado unos textos, ya sabéis ahora, van a encontrar unos textos, en el cual acaban justificando casi la homosexualidad, cuando realmente lees el texto, y esto es lo contrario, lo que dice es que seres tan divinizados como los elfos pueden tener un amor entre varones, pero un amor, que más lo pone claramente, no sexual, que es parecido al que llegaron a tener Sam y Frodo, pero en verdad es el amo y el señor, es el vasallaje, es la devotio ibérica entre uno y el otro. Yo no quiero ir, yo quiero quedarme con Rosita chuchándome y tener un montón de niños hobbits. Pero este cabrón que le ha jurado fidelidad se va a llevar un puto niño a Mordor. Pues yo qué hago, me jodo y voy a Mordor, pero no quiero ir. Eso nuestro mundo podría actuar, no puede entenderlo. Piensa un puto jardinero que anda ceyéndose ahí con el otro. Pero porque el mundo actual está tan enfermo que no puede entenderlo. Y no es solo amistad, es algo más profundo pues que la amistad. Le falta una guerra mundial. Sí, claro. Todo lo que vivió la guerra mundial, entonces no sabe lo que es la camaradería. Lo de tener a gente viviendo con ella en medio de un hoyo de tierra 20 días y claro, rezando por sobrevivir. Claro, el día que haya una tercera guerra mundial y los jóvenes la vivan, descubrirán lo que es la camaradería y confiar en el otro que te cubra las espaldas. Y podrán entenderse los anillos, ¿no? Entonces, yo pregunto como ignorante, porque no sé si es el Hobbit o el Señor de los Anillos que él está en un examen, ¿no? Y tal, le va entregando los exámenes, está aburrido, entonces en una hoja dicen que coge y empieza a escribir Hobbit, ¿no? Hobbit, no sé qué, y tal. Entonces, ¿creéis que, lo digo porque la genialidad de Tolkien entonces sería que todo eso lo tenía en la cabeza y de repente espontáneamente en medio de un examen dice, coño, estoy aquí aburrido y empieza a escribir, ¿no? O son obras que son los años que la cara, digamos, porque hay autores que, digamos, pues, el esquema y todo. Realmente, la obra de Tolkien es una obra madura en lo siguiente, es en su vejez. Sí, por eso entendamos una cosa, si Tolkien no fuera Tolkien, es el mejor filólogo inglés de la historia, punto. Lo que pasa es que escribió un libro brutal. Sus obras anteriores son poemas y tal, pero que los hacía pues como las cartas que hace Papá Noel para sus hijos. O sea, si alguno lo podéis comprar, las cartas de Papá Noel, que encima creo que ahora es una edición súper barata, es una obra maestra. Desde que el primer niño nace hasta que la última tiene 21 años, Papá Noel escribe unas cartas ilustradas y todo a los hijos. Cada año. Son una puta maravilla. Era un hombre que era un genio, pero que estaba ahí pues, en su cátedra, sus cosas y tal. Sí que es verdad que la corte literaria que tenían, pues de jóvenes escribían muchos poemas y tal, pero la mayoría los escribían, los recitaban y los tiraban. Ellos mismos perdían sus poemas que los hacían desde un día de juerga y los tiraban. Entonces, ¿qué pasa con esa genialidad? Que luego la vida, el ganarte el pan, te va consumiendo. Llega un momento en el cual pues él empieza a crear sus lenguas y sus historias y tal, y de golpe un día empieza a escribir el Hobbit. Pero era una persona un poco
pues digámosle, oh, mira, os voy a contar la historia de los hobbits. Y yo te conozco un hobbit. Ah, pero antes os voy a explicar qué son los hobbits. Ah, pero para explicaros los hobbits voy a explicaros cómo se creó el mundo de los hobbits. Y antes, cómo Dios creó el mundo de los hobbits. Era un tío que se liaba y se iba por las ramas. Nace de una chorrada, de un cuento infantil, el cual se da las manos. Fijaros una cosa, él crea el Hobbit, que es un libro así, y hace una segunda parte. ¡Ah, te vas a cagar! 3 libros así. Que para hacer esa segunda parte crea 8 idiomas y toda una Biblia anterior, que sería el Silmarillion, los cuentos inconclusos y toda la obra que su hijo se pasa toda su vida recopilando, reescribiendo y organizando los millones de papeles que escribía su padre. Porque la misma historia que él tenía en la cabeza la escribía 40 veces, la cambiaba, tal, no sé qué. O sea, realmente lo único que escribe Tolkien de verdad, de principio a fin, son pues la hoja de Nigel, la canción de Bilbo, estos mini cuentos anteriores, que hay un recopilatorio a día de hoy que se llama Cuentos del Reino Peligroso, que es cojonudo, es todo lo que escribe Tolkien antes. Luego está el Beowulf, que es escrito magnífico, que él hace una interpretación propia del Beowulf, algunos poemillas por ahí sueltos, y de golpe hace un día el Hobbit. Hace una segunda parte, ha tenido mucho éxito. Pues si yo hice esta mierda en cartas para mis hijos, pues él, su segunda parte es El Señor de los Anillos. Y luego ya muerto, él empieza en vida, sus últimos días, a organizar el Silmarillion, pero muere. Porque el Silmarillion eran miles y miles. Pues su hijo hace un primer Silmarillion. Por eso el primer Silmarillion es tan caótico. Para entender que cuando el hijo ya coge tiempo, edita el Silmarillion, luego edita los cuentos inconclusos, que es entre medio, él luego se pasa 30 años para editar bien el Silmarillion, que es esos 12 tomos de la historia de Tierra Media, estos son los anillos. O sea, realmente ese Silmarillion que tenemos, que edita el hijo rápidamente en tributo, se ha muerto mi padre, lo saco, luego acaban siendo una enciclopedia. O sea, ese librito es realmente una enciclopedia, que es lo que edita Christopher Tolkien. O sea, hablamos de eso, que es un hombre que para hacer una historia es como cuando tú dices, uy, este poema, estos nombres élficos, ¿cómo los ha inventado? Es que él, para haber creado sus nombres élficos, había inventado un idioma. Claro, es que el nivel era otro. Lo que le faltó es media vida. Él tenía que haber empezado a hacer eso con 20 años, no a los 80. No, todavía no te respuesta igual. O sea, ya no importando si es o no una obra inspirada, sino lo que acaba siendo. Porque a veces, más que de cómo se llega al sitio, es al final lo que ha ocurrido, lo que importa. No te importa quizá tanto de dónde vienes, al final si es inspirada o no es inspirada. Claro, sino porque a veces hay gente que tiene un esquema mental, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a escribir según tal. Y en cambio esto parece que arranca y después como lo va reconstruyendo. Sí. A lo mejor tiene sus fantasías en su cabeza y un día pues le da igual escribirlas. A lo mejor tiene sus fantasías, tiene sus ideas y un día pues cuando empieza a escribir el Hobbit pues le empieza a cuadrar todo. Sí, o sea, es decir, yo personalmente, por lo que he ido leyendo, cuando él le da ese anillo que encuentra, él es solo un anillo que se convierte en invisible. Él luego crea la historia, es decir, él no crea al Hobbit pensando que ese anillo va a ser el gran anillo, que un anillo y tal, y luego pues hace una segunda parte y pum, y se le va de las manos. Eso, pero en eso, lo que he dicho antes de las cartas de Papá Noel, es muy interesante. Las cartas de Papá Noel es una chorrada. Papá Noel dice que ha sido muy bueno, tal, no sé cuántos. En las últimas, al oso de Papá Noel lo han secuestrado unos elfos, tal, no sé qué. O sea, era un hombre que se liaba la manta a la cabeza, ¿no? Fijaros en otra cosa, los elfos que aparecen en el Hobbit son como muy anecdóticos. Él, por ejemplo, no habla de que Legolas está con los elfos del bosque, no dice nada de eso. Se sobreentiende, porque luego en el Señor de los Anillos sobreentiendes que sí, pero en verdad no fue así. Es decir, no hay en el Hobbit, cuando tú lo lees a posteriori, o sea, si tú lees el Hobbit como una precuela, puede ser, pero realmente no fue una precuela, fue la obra inicial. Entonces, él lo que hizo fue que la segunda parte hacérselo traer. Por eso también a veces lo de Tom Bombadil, que dice, bueno, es mi anécdota y mi tal, pero Tom Bombadil a lo mejor se le fue el personaje de las manos y no acabó de cuadrar, porque era un personaje anterior que existe de una pequeña historia. ¿Te recomienda leer primero el Hobbit y después el Señor de los Anillos o al revés? Sí, totalmente. Primero Hobbit. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando empezó la eclosión esta, claro, era el Señor de los Anillos, ¿no? Y eso era... Nada, ¿no? Y el Hobbit es un cuento de aventuras. Eso yo lo leí con 13 o 14 años y llegaría. A lo mejor tú lo lees ahora y claro, pues ya te parece más infantil, pero es un juego, es un libro infantil de aventuras. Y hecho en cartas, son cartas a sus hijos, ¿eh? O sea, el Hobbit son cartitas, es decir, está escrito a mano y él se lo manda a sus hijos y luego, pues es cojonudo, mira, tengo esto, me lo publicas. Fue como todo muy de casualidad. El universo creado es más por la acción del hijo de Christopher, que es el que recoge toda la obra de años y él se dedica toda su vida a traspasarla a literatura, a libro.
claramente, sin Christopher tenemos un cuento para niños que es El Hobbit y un libro de fantasía cojonudo, inspirado, pero eso son los anillos. O sea, todo el mundo, el Silmarillion lo hubiéramos perdido. El Silmarillion era una habitación llena de papeles en casa de su padre. Que sí que es verdad, por eso el Silmarillion original cojea tanto, porque Christopher lo edita al año de la muerte de su padre. El padre empieza a cuadrarlo, se muere y Christopher dice, en tributo a mi padre lo edito. Pero fijaros, ese libro que es el Silmarillion, luego es una enciclopedia de 12 tomos. O sea, es que entendamos que ese libro es una enciclopedia, pero no hay más. O sea, cuando Christopher, que es un artista, eclipsado porque era el hijo de quien era y se dedicó a eso, pero entendamos que de El Silmarillion, Christopher ha sacado 2 libros brutales. La caída de Gondolin es un episodio, cuando luego con tiempo Christopher, juntando más cosas, más escritos y su propia imaginación, ha creado La caída de Gondolin y Beren y Lúthien, son 2 tochos de libros así. O sea, es que de 2 capítulos de nada del Silmarillion, el hijo saca 2 tochos, pero es que del Silmarillion y los cuentos inconclusos sacan una enciclopedia de 12 tomos. Eso es lo que hay. 12 creo son, sí, 12, ¿no? Es la historia, algo así. Que yo los tengo en casa, pero la verdad es que lo digo de memoria 12, como son 13. Es decir, ahora me criticarán y dirán que soy un cobro, pero al final es un poco eso. O sea, entendamos que el Silmarillion por eso tiene esa diferencia, ¿cómo se llama esto? De estilo. La música de los Ainur es como pam, 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 luego la segunda edad, bueno, 10 minutos la segunda edad y la tercera tal, o sea, es así. Pero claro, yo tengo clarísimo una cosa, ¿no? Es decir, ahora con la nueva serie harán una cosa que será vergonzosa, que bueno, yo lo discutía con mi mujer, ¿no? Es decir, la veremos, pues posiblemente, yo por hacer algo con mi mujer, lo de la tele, pues lo veré con mi mujer, pero será vomitivo. Pero no solo, porque hay gente que dice, es que han contratado a no sé quién, que es de tal sitio, por no decirlo en público, y será una vergüenza que ese sea un hobbit. Si el tema, eso es lo de menos. El tema es que eso no va a ser solo eso, sino que van a transgiversar todo el mensaje para acabar con él. ¿Cuál es la ventaja? Prohibirán las Biblias, prohibirán toda la verdad absoluta, pero eso es un puto cuento de hadas que no le va a crear atención. Cuando el mundo esté destruido y vivamos como en Mad Max, ¿no? En bandas de coches matándose entre nosotros por gasolina y balas, pues con el Silmarillion podemos entender, ahí está condensado todo lo que hay que entender para poder rehacer el mundo. Y eso es una cosa pues, que nunca puedan acabar con ella. Es un libro de brujas y espadas y dragones. Si tú crees que realmente El Señor de los Anillos es eso, pues una, eres gilipollas, no has entendido nada, pero segunda, mejor, así no le harán ni puto caso. Y seguirá ahí, pero es mucho más que todo eso. Y esa es la grandeza, que tampoco pretendía mucho más, ¿eh? Es un hombre que se dio la manta a la cabeza y eso, un libro a sus hijos, acaba sacando lo otro y luego acaba creando un mundo, pero bueno, al final es un poco menos así. Importa el resultado, por ejemplo, de Silmarillion. Silmarillion, claro, es, aunque a él no le gustasen, se acabó generando otra analogía. La otra analogía que ha generado Silmarillion es que como todo buen libro o buen libro no me refiero como cosa para leer, sino como guía espiritual para seguir, sigue las pautas de todos los libros de todos los libros de todas las religiones. O sea, es como una cosmogonía de lo que es el Señor de los Anillos y Silmarillion, como puede ser ya sea la Biblia, o sea el Antiguo Testamento, o sea el libro de Siodo de las poligonías, de las teogonías. Claro, es un libro que tú lo lees y te explica un poco de una manera mítica el pasado o la historia de ese pueblo, que al final, aunque él no hubiese querido, la analogía se ha generado, y es lo bonito quizá del Silmarillion. Entendamos una cosa, y es que Tolkien siempre dijo que eso era, que el Señor de los Anillos era lo que pasó antes de nuestro tiempo. Él cree que luego viene el Génesis y todo. Cree, entendámoslo así entre comillas, ¿no? Es como cuando una vez George Lucas dice, no, Star Wars no es futuro, es el pasado. Esto es lo que pasó antes y luego venimos nosotros. Tolkien es algo parecido, es muy interesante, ¿no? Es decir, como no sabemos lo que pasó, dice, no había nada, pues Tolkien dice, bueno, pues antes hubo esto y nos llegó a esto otro. Es muy interesante todo eso, ¿no? Pero el poder condensar en un cuento de espadas toda esa sabiduría ancestral que viene de antes, y eso es la mezcla, ¿no? Es decir, él mezcla todo lo que conoce, todas esas historias de hadas, de duendes, de la vieja Inglaterra, de la campiña inglesa, con su profunda fe, y crea una historia. ¿Cuál es la grandeza también? El entertainment, ¿no? Es decir, él crea entertainment, para que entendáis, no entretenimiento,
pero con algo más. A día de hoy veis Netflix y también es algo más, porque intentan subvertir todo lo bueno. Es decir, tú te entretienes, ve una serie de institutos. En verdad te están corrompiendo para acabar contigo. Tolkien hacía todo lo contrario. Una cosa de hadas y dragones. Y había algo más detrás, ¿no? Y esa es la clave de todo. Fijaros de dónde nace el mundo. El mundo se crea con una canción, con música, con arte. Eso, ya, pero esto es dentro del pensamiento clásico está siempre la armonía del universo, el sonido del cosmos, ¿no? La música del cosmos. Pero entonces, pues, yo creo que a través de Pierce, esta gente que hicieron las biografías de esta gente, digamos, se ha rescatado lo católico, ¿no? de Tolkien, pero en su momento eran conscientes o su relación con el movimiento de Oxford y todos estos conversos que iban pasando al catolicismo. ¿A Tolkien lo veía como un tío raro o entendían que realmente ahí había un pozo católico? La verdad es que esto se me escapa. Es decir, él siempre fue legitimista, sí. Siempre esperó el retorno del rey, ¿no? Como... Sí, él no es un converso como... No, porque entre otras cosas entendamos una cosa. Es decir, su madre, una católica profunda, con unos problemas brutales de herencias y demás, por decir, yo no me convierto y me da totalmente igual, ¿vale? Y eso hay que tenérselo en cuenta. Luego la influencia del famoso tío español, que en la película, según he visto la película también, es una puta vergüenza total, incluso meten ahí cosas extrañas, pues, por decirlo de alguna manera, esas de hombres que yacen con hombres en sitios oscuros y esas cosas. El cura parece que el malo, que no quiere que se case, y tal, con lo contrario, el cura fue el que le influye. Pero tenemos eso, o sea, Tolkien era un católico en Inglaterra, que no es un católico aquí, que guay, que fácil, no, eres un paria. O sea, en Inglaterra eras un paria. Y a pesar de ser un paria, como era un genio, no podían esconderlo y ahí estaba. Y luego hay una cosa muy importante, y es, que antes lo ha comentado Javier, que era todo el tema este del asociacionismo de Mordor con la Revolución Industrial, con la Unión Soviética, y ese amor que tenía él por lo sencillo. Por eso él siempre decía, yo soy un hobby. A mí me gusta por eso, fumar mi hierro, mi cervecita, mi misa, mis niños, una cosa tranquila, el campo y ser normal, ¿no? Por eso también Gonzalo en su libro dice, hay que defender a los hobbies. Los hobbies son la salvación, el ser normal, lo que nuestro abuelo entendió ser normal. Nosotros tenemos todas estas gilipolleces políticas en la cabeza y tal. De la comunidad. Bueno, de hecho lo comentamos en un último vídeo que nos ha salido, que era muy gracioso que los cumpleaños de los hobbits, en vez de hacer regalos, ellos, en vez de recibir regalos, ellos los hacen. Están como regalo a la comunidad, pues si tiene comunidad, hacer regalos a los demás en vez de recibirlos. Y era algo muy curioso. Es que hay un punto de que hablamos de gente normal, y es sobre todo gente de bien. Este calificativo, esta palabra que ya ha quedado, o sea, era gente de bien, por tanto, era gente de bien y de orden, por tanto, era gente que se fiaba del de al lado, el de al lado se podía fiar de él. O sea, nosotros ahora hacemos broma porque, por ejemplo, con el tema del regateo, o sea, lo vemos como, no sé, los que hemos nacido pues en Gracia y al lado de la calle Fraternidad, que eran los gitanos, gente fabulosa, pues bueno, esto era una leyenda. Pero ahora hemos pasado de esto, pues de fiarnos de una cosa normal y corriente, a que hay una parte del mundo que nadie se fía del de al lado. Al revés, y si le puede engañar y si le puede sacar algo, va por él. Esto, fijémonos, no estoy hablando de religiones o no, estoy hablando de hasta lugares de 500 años de catolicismo. Lo primero que han logrado es que no se fíen del de al lado. O sea, hemos cambiado la sociedad. Antes era aquellas frases de que en los pueblos no cerraban las casas con llave. O sea, yo he conocido personas que iban con el coche y dejaban el coche sin cerrar, con la llave dentro, lo normal. O sea, para ellos era absolutamente lo normal. Hay un ejemplo muy importante en esto. Montaraz Jubileta, por no decir el nombre, y que luego hay que censurarlo con ruido de tato. Fijaros, cuando los Sacovilla Bolsón empiezan a saquear Bolsón Cerrado, cuando se da por muerto a los 5 años a Frodo, a los 5 años. O sea, entendamos una cosa, tú dejas un piso cerrado 5 años y verás lo que encuentras luego. Claro, Bolsón Cerrado, que es la gran mansión, no es saqueada hasta que se declara por la ley, acogiéndose a una ley, a lo mejor también justa en su momento, decir, bueno, es que no hay nadie en 5 años,
Y dicen, bueno, pues vamos a por las cucharas de plata, ¿sabes? Pero tampoco lo saquen y lo destrocen, sino vamos a por las cucharas de plata porque yo las creo legítimas, que es mi herencia. Tampoco los malos, o sea, los hobbits malos, no saquean todo, saquean las cucharas de plata porque ellos consideran que era su herencia, porque él no era en verdad un bolsón, sino que era un sacopilla. O sea, es que hay tema ahí, interesante. Seguramente nos estaremos enfrentando también a un tema ideológico importante. No será una ley, será un uso y costumbre. Pues había un uso y costumbre y todo lo contrario era lo normal. Correcto, lo normal. No hacía falta que alguien te dijese que tenías que, para bajar la escalera, dar 45 pasos, Mira, porque si no te Eso condenaban. tú lo sabes mejor que yo. Hace 50 años tú, aquí, decías algo a alguien, te echaban la mano y eso era un pacto. Ahora, 4 notarios porque no te quedas hasta primero. Y era sobre la organización cristiana tradicional de la comarca, es muy importante. En la comarca se vive como se debería vivir en el medievo cuando el mal no influía a la gente. Es decir, un ejemplo claro. La ley de la comarca es nula, no hay ley, hay costumbre, hay buen entendimiento. Y hay casos como está el Time, pues el alcalde, que es una cosa anecdótica, el alcalde es un señor normal, que es alcalde porque al final es el que decide cuando hay un conflicto. Y el Time, que es una especie de sheriff de la comarca, el cual, pues cuando está encargado de llamar a Somatem, de decir, hay un forastero extraño que anda por ahí, un caballo, no sabemos qué busca, ese tipo de cosas. O sea, cuando Tolkien describe la comarca, él intenta crear la organización católica tradicional típica y normal, de gente normal que era capaz de convivir sin ningún tipo de problema. Papel, volviendo al tema, de los hombres que aparecen en El Señor de los Anillos, que es como una naturaleza caída, manifiesta del hombre, frente a esa, digamos, naturaleza humana, ¿no? Que, hombre, tocada todavía, con cierta malicia, pero en la Tierra Media... Claro, entendamos que los hombres de Gondor son unos humanos en decadencia, ¿no? Unos humanos que aunque tengan buenas intenciones, siempre lo dicen. Al final, Boromir, ¿para qué usará el anillo? Pues aunque lo quiera usar para el bien, no puedes. No puedes. O sea, es querer usar la bomba nuclear para hacer algo. Incluso hay una analogía muy buena con esto. Cuando en la Segunda Guerra Mundial Tolkien declara: nos creemos que luchamos contra Sauron y estamos usando el anillo único contra Sauron. Cuando habla de la bomba, él no se mete. Incluso al final, cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial, dice: me da vergüenza ser inglés, no soy nada, no conozco nada de imperialismo, yo solo quiero vivir en la campiña tranquilo y ir a mi sagrado domingo. No quiero saber nada de todas estas geloperías, estas gilipolleces, porque no me parecen ni justas ni normales. Y lo que decimos, que los alemanes son un demonio, nos hemos convertido en demonios, para acabar con ellos. Estamos violando mujeres y haciendo el animal. Él acaba muy desilusionado con todo esto. Y esto es importante. Es decir, también es verdad cuando intentan decir Tolkien era un racista, era un fascista. No, era un tío normal y corriente. Lo que pasa es que ser normal y corriente en el mundo actual, posmoderno y decadente, es ser un fascista. Ya. ¿No? Y eso es lo que acaba pasando con Tolkien. Pero él fue muy crítico con el Tercer Reich y todo eso. También porque la información que él recibe es la que recibía de su país. Y era un momento en el cual aún te podías fiar de la información que te daba tu país, porque tu país te va a mentir con todo esto, ¿no? Y es muy interesante todo eso, y también con las miserias que él vive en la Primera Guerra Mundial y todo esto. Al final, tu vida te influye, te guste o no, y a él le influyó profundamente. Todavía las trincheras, perder a sus amigos camaradas en las trincheras, todas estas cosas, a él le hiere profundamente. Pero es una persona que era totalmente antibelicista. Él cree, dice, no, hay que hacer la guerra contra el mal, está claro. Pero, ¿qué es el mal? ¿Quién somos los buenos? ¿Nos hemos equivocado de trinchera? ¿No? Él siempre se plantea ese tipo de cosas. Por eso su obra es muy Walt Disney. En Walt Disney es muy fácil ver quién es el bueno y es el malo, porque es que no hay más, ¿no? Los grises no existen. Y eso es una cosa muy interesante en cuanto a Tolkien. Sí que hay esos matices, el Senescal, Denethor, Gondor, esos pequeños matices. Pero el bien es muy claro y el mal es muy claro. Es decir, tú no te planteas decir, yo soy de Sauron, soy de los orcos. Tú eres tonto. O sea, eres tonto. O sea, sí que en cosas hechas después de la Segunda Guerra Mundial puede pasar como en Star Wars, que hay camaradas que se ven reflejados en la República y otros en el Imperio. Pero en Tolkien no. Nadie te dice, yo soy de Sauron. Tú eres tonto. Pero tonto. Y no busquemos una analogía de Sauron es la Unión Soviética. No. Sauron es el mal y punto. Y el mal es el que es. Y es un absoluto, y es una cosa muy fácil de ver en Tolkien. Por eso te identificas con los buenos. Eso es la grandeza. Fijaros en una cosa que nuestro mundo no puede entender. En la peli original,
En el libro, desde el primer momento, lleva Andúril, lleva la espada. ¿Y qué le traen? Un estandarte. Arwen le trae un estandarte, ¿no? El estandarte que ha forjado tu amada. Como el mundo actual no puede entenderlo, en la peli le traen la espada. Porque podemos entender que han forjado la espada. En el libro la espada está forjada desde el minuto 1, desde el capítulo, desde el principio. Pero nuestro mundo no puede entenderlo. Claro, claro, ¿cómo vamos a entender nosotros le trae un estandarte? Y ese estandarte da fuerza, ¿no? Es como, al final es como cuando dices, coño, por eso era tan importante el estandarte. Tú estabas en la batalla y veías tu estandarte y decías, por mi bandera. El mundo actual no puede entenderlo, entiende que es una espada mágica y que esa espada te da fuerza. Pero no puede entender que le traen un estandarte. Por eso Peter Jackson lo cambia, porque el mundo actual no puede entender que un estandarte te dé fuerza, no es una espada para hacer daño. Eso también es interesante. Bueno, humanos también hay 3 tipos de humanos según el Silmarillion. Están los humanos que se han ganado el propio derecho, que son lo que luego serán los Edain, que es de donde desciende Aragorn, que son los que luego fundarán Númenor, y Númenor sería como un poco el mito de Atlantis, ¿no? Y también un poco el pecado de orgullo. Luego están los humanos normales, y luego están los humanos malvados, que son los Celtinos, que son los que se unen a Sauron, a Melkor en su momento, que son los que ya tienen la malicia dentro de ellos. O sea, ya mismo distingue que no todos los humanos son blancos, sino que hay el humano gris y puede escoger su camino. Y algunos van para un lado, otros para otro, y otros simplemente pues se mantienen. Dentro de las tentaciones, los 7 pecados capitales, ¿cuál sería el que se manifiesta en los pobres hobbits? La gula, como en 40 de al día. Sí. Entonces es más inocente. La gula y un poco ¿cómo os digo yo? La holgazanería. Sí. O sea, pero al final son los pecados capitales más de destapar casa. Sí, la pereza. Sí, pero porque el ser normal y hay no sé qué, el orgullo y son un poco criticones, aunque se quieren, son criticones porque son envidiosos. Este tiene más que yo, o este raro, es que este ha viajado, es gentuso lo que ha viajado, no es como, uy, es que esta no está casada. Pero ese critiqueo muy básico, ¿no? Son pecados de estar por casa. Los grandes señores son los que tienen grandes pecados, ¿no? Ese orgullo de, usar el anillo para el bien, tal, no sé qué, un hobbit. Por eso los hobbits son capaces, Gollum, aunque se corrompe, tarda no sé cuántos años a corromperse, se tira una edad entera con el anillo y tal. A Bilbo, al final de su vida, dice, este anillo me está dando no sé qué, pero entonces llevaba 50 años, 80 años con el anillo y bueno, tengo un anillo en un sobre o en el bolsillo y me da igual. A los últimos tiempos ya tiene que tocarlo y tal. Frodo sí, porque Frodo emprende la cruzada y también el poder del anillo se acrecenta. Al Sauron ganar poder, el anillo gana poder y el anillo es más... O sea, es decir, entendamos que el anillo que lleva Frodo no es el anillo que tuvo Bilbo en su bolsillo, ¿vale? Es un anillo que coge más poder, pero al final solo ellos pueden llevarlo. Fijaros, Sam le devuelve el anillo a Frodo. Tenga, señor, si yo no lo quiero, usted a mí no me come la olla y es mío y tal, no sé qué. Tiene una cierta inocencia. Claro, dale tú el anillo a Gandalf. O Galadriel, que sería una reina hermosa, tal. Vale, ya está. O sea, partiré y ya he pasado mi prueba. Es decir, los grandes señores, como sus aspiraciones son tan altas, son corrompibles. Un hobbit que solo quiere tocarle el culo a Rosita, beber el dragón verde y fumar hierba de valle largo, ¿qué aspiraciones tiene? Si lo que quiero es acabar con esto, tirar el anillo y pasar de todo. Entonces es interesante que al final Frodo, siendo tan bueno, no lo consigue y el anillo lo destruye Gollum. O sea, acordaros que al final Frodo dice no puedo y Gollum con su locura le muerde y cae. Es muy interesante. Los hobbits son un poco como el mundo rural, pero quizá no el de ahora, quizá más el de hace unos 60, 70 años, quizá. Y supongo que en Inglaterra igual. Esto es como cuando aquí en la España de los 60, por ejemplo, a nivel rural, se iba alguno a viajar, por ejemplo, a Inglaterra, o la familia que se iba a viajar a Francia. Va a hacer la Pernandruja que se va a Francia, seguro que por ahí hace cosas malas. O sea, es un poco esa cultura de la comunidad que viven todos juntos y cuando uno sale viaja mucho por ahí... ¡Qué raro! Este es raro, este que está Conde. O los que se van a Francia, estos seguro son unos liberales y unos libertinos. Acordaros cuando en la fiesta, después de la fiesta, y que decide Frodo y regala cosas, la gente está excavando en su casa a ver si hay cofres de oro, porque lo vimos llegar una vez con cofres de oro. O sea, es un nivel de gañanismo, pero tan bueno y de tan corazón, que también está la maldad del hombre y la envidia, pero es una envidia de estar por casa. Entonces, esa es la diferencia. Los grandes hombres son los que tienen grandes pecados. Y luego hay una cosa que para mí es muy interesante, que creo que se transgiversa mucho en la película, es esa bondad de los elfos. Los elfos están de paso y están ya en lo que es el Señor de los Anillos yéndose, diciendo ya estamos hartos de luchar.
Claro, son una especie de tutores que nos dan por perdidos a los humanos y se van. Y en cambio en el libro aún luchan y tal. En el libro, perdón, en la película, cosa que no es verdad. Los elfos ya están de vuelta y media. O sea, cuando tú ves a los elfos aparecer el abismo de Helm, y Peter Jackson en los comentarios dice, no, es porque a la gente le encanta ver elfos y aplaudir. Bueno, es que la gente no ha entendido. O sea, los elfos no son unos tíos super guays, medio ninjas como Legolas haciendo el gilipollas y muy guapos y rubios y tal. No son nada de eso. Es claro. Y luego hay una cosa muy interesante, que es la única analogía que Tolkien reconoce, porque las odiaba, es que dice, Rohan es Inglaterra. Coño, pues si van a caballo, los ingleses no tenían caballo. Por eso, si hubiéramos tenido caballo, los franceses normandos no nos hubieran subyugado durante 200 años, ¿no? Él decía, teníamos que haber tenido caballería. Por eso dice, Rohan es Inglaterra. Que por cierto, en la película, ya que estamos hablando de otra cosa, el castillo dorado de Theoden, el castillo dorado de Edoras, en la película está representada como una choza de vikingos. Y la verdad, eso es una cagada. Con otras cosas Minas Tirith es espectacular, no son justos con el castillo dorado de Edoras, porque acaba siendo una choza. Es que en Tolkien yo creo que hay una cosa que marca a las generaciones de aquel momento en Inglaterra, Francia, sobre todo Alemania, y es la Primera Guerra Mundial. Sí. La Primera Guerra Mundial hemos de pensar que era una mentalidad salvaje, o sea, bombardeaban y luego mandaban a la gente adelante, aquellos salían de los huecos, emplazaban las ametralladoras y empezaban a barrer gente. Claro, que fue la modernidad. Iban cayendo a Es que fue coger ejército del siglo XIX con armas del siglo XX, es lo que les pasó. No se adaptaron y ellos decían, no, tú llegas ahora, tiramos ahí un poco de fuego de artillería y luego las tropas van a bayoneta. ¿Y qué pasaba? Pues que al otro había un tío con una metralleta que habían inventado hace 2 o 3 años y nos hacía. Es que nosotros no pasaba lo mismo. Cuando llegan los otros, tú sacas la metralleta y te puedes a barrer. Y fue eso, fue la mentalidad que eran ejércitos del siglo XIX que ya estaban entrando en una guerra del siglo XX, una guerra de la modernidad, de la mecánica. Esta generación, por poco que se lea, es evidente que estos en ningún y la generación muerta y perdida, y además nunca quisieron otra guerra, porque estos sabían lo que era una guerra de trincheras de las de verdad, o sea, de estar ahí bombardeo por todos lados, enfermedades, epidemias, y luego al final todo arreglándolo, los ingleses yendo a Irlanda, a Escocia, empezando a recortar regimientos para mandarlos para allá. Lo que es curioso la analogía que ha hecho antes el Jubileta, que es lo de... Claro, Tolkien vivió la Primera Guerra Mundial y claro, él vio el desarrollo de la técnica y por eso quizá eso afectó a su modo de verlo de la vida tradicional, ¿no? Claro, porque él vivió del siglo XIX al siglo XX, vio el cambio y vio algo que no le gustó. Entre ellos la Primera Guerra Mundial, que es el desarrollo de la técnica, que es lo que luego lleva a la modernidad, que aplicada es que lo que antes eran los religiosos de bata negra, los religiosos de bata blanca. Ya. Son los científicos. Hay un tema también singular de luego esta misma generación, sobre todo esta generación, acabada la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues de pensar que ellos iban con los aviones que eran de tela, en fin, no había aluminio ni cosas así. No les daban para el piloto porque se consideraba que era un acto de cobardía, que el piloto se caía antes de combate. Que además no iban a sobrevivir. Pero luego estos vieron los super bombarderos, las superfortalezas norteamericanas y vieron el daño que había hecho. Y esta generación dijo, o sea, aún se puede hacer más daño. Y además a la población civil, porque antes era a los que estaban en la trinchera, hasta podríamos decir en una retaguardia cercana, en una primera retaguardia, pero luego ellos vieron que el destrozo total era con las ciudades. O sea, cuando pasaban en los cines ingleses los bombardeos y veían cómo había quedado plano totalmente ciudades alemanas, había una diferencia entre los jóvenes que se ponían a gritar, etcétera, y había todas unas personas ya mayores que habían sufrido la Primera Guerra Mundial y decían, aún, o sea, pensábamos que había un horror. No, aún hay más. Bueno, es que eso es lo que dice Tolkien, estamos usando para combatir a Sauron, ¿no? Porque él habla de los alemanes japoneses, él los asocia a Sauron, porque es la propaganda que él recibe, y estamos usando el anillo único para acabar con Sauron, nos estamos convirtiendo en orcos, cuando acabe esto seremos orcos, aunque nos creamos que somos el bien, ¿no? Él vio claramente que lo que él suponía que era el bien, que era Inglaterra, se había convertido en el mal por intentar usar el anillo único. El anillo único es la bomba de Hiroshima. En Tolkien hay una teología de la historia, pregunto, o sea, hay como una analogía con el apocalipsis, el triunfo del mal, que cada vez es más grande, tal, o es
o se puede interpretar que es el eterno mal, en la lucha con el bien, pero no ese proceso de teología del Yo espacio. aquí te hablo mi opinión personal, ¿eh? Mi opinión personal es que Tolkien cree que el bien al final, o sea, él cree en las promesas de Dios y de Jesús, y él cree que al final el bien vence. O sea, fijaros cuando ya Bien está, siempre vence. cuando está todo perdido, incluso Frodo dice no, al final el mal, que es Gollum, hace que el bien triunfe. Es decir, en el mal, que es Gollum, en su mal de querer el anillo y tal, el bien acaba triunfando. Es decir, al final el bien triunfa. Es decir, el apocalipsis es absoluto, ¿vale? Baja Jesús y se soluciona todo, ¿no? O sea, al final el bien triunfa. ¿Qué hay aquí bueno? Que cuando el bien ha triunfado, aún ellos vuelven a su casa y su casa es una mierda, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, Tolkien cree que al final el bien vence. No, pero lo que dice él todavía no está escrito, lo que dice él. Bueno, no está escrito, no está quizá narrado. Pues él sí que comenta que a Melkor, que es el ángel caído, no puede matarlo. Solo lo aparta y lo mandan al vacío. Pero ya deja de ver en el Silmarillion que él mancilla a todas las criaturas todavía del mundo existente, Sí. y que tiene que volver. Y cuando él vuelva tiene que haber otra guerra. Y comentó Gonzalo, pero no sé si es canon o si no es canon, o sea, si hay algún objeto o si son solo cartas o así, de que también volverá a Turin-Turambar para limpiar su... Eso aparece en las cartas. Muy interesante en Tolkien, que sería en la Iglesia la tradición, porque la Biblia es la Biblia, pues la Biblia es el Silmarillion, son los anillos. Pero luego están las cartas, que es la tradición, porque Tolkien muchas de las cosas que le preguntan, él las contenta en cartas de fans, porque él se puso muchos años corriendo a cartas de fans, y él dice eso. Claro, vuelve el ángel caído a hacer la última batalla y se cae en una última batalla, que es el Apocalipsis. Es Gog y Magog al final en las Apocalipsis. Sí, Primero sí. se derrota al anticristo, pero viene ese momento de paz y después viene la No, última- Saruman simplemente es un esbirro de Melkor. O sea, claro, Melkor sigue actuando todavía con el esbirro. O sea, por decirlo, Saruman sería pues una decadencia, un gobierno decadente. Lo que el mal sigue y puede seguir creciendo. O sea, que a lo mejor a veces puede vencer a lo mejor al cabo de 100, 200, 400 años puede aparecer otra cosa que haga el mal. Que puede tener otro nombre, puede tener otra forma, lo que sea, pero el mal sigue ahí. Pero sí que habrá una batalla final con Melkor y con todas sus huestes. Que sería, pues eso, el final del Apocalipsis. Es decir, Sí. el Apocalipsis no es el final de los Anillos, porque hay una cuarta edad, Sí. y habrá una quinta, lo que fueran. Antes, cuando buscaba una cosa de este texto que escribí para el colegio, y que aún pues conservo gracias a los Words, ya lo encontré lo que quería leer antes, y así volvemos y recauzamos un poco las cosas, porque nos encanta acabar en la Segunda Guerra Mundial, es como un puto imán, ¿no? Mira, cuando hablamos del concepto sociedad, ¿no, Diego? El concepto sociedad como un todo orgánico, sin conflictos de clase, con una estructura comunal, ha caracterizado el pensamiento social católico desde la época del Imperio Romano. En muchos aspectos, la comarca representa perfectamente los ideales políticos y económicos de la Iglesia, expresados por León XIII en Rerum Novarum y en Pío XI en 40º Anno. Autoridad tradicional, el Zain. Antes hablaba de lo del Zain. Limitada excepto en grandes momentos de crisis. Representación popular, el alcalde de Cabada Grande. Igualmente limitada a subsidiariedad y sobre todo mínima organización y conflicto. Es la clase sociedad imaginada por los distributistas como Belloc y Chesterton. Es muy clave eso, ¿no? Como eso influye entendamos que la comarca era para Tolkien la sociedad ideal. No esos grandes reinos de poetas y de artistas como Gondor, y esos grandes reinos de tíos tocando el arpa durante horas y medio místicos como eran los elfos. Al final, Tolkien lo que quería era la sociedad rural, normal Sencilla. y corriente, de gente sencilla que solo quiere achuchar a Rosita y tomarse una cerveza en el Dragón Verde. Y eso es muy clave en su manera de entender el mundo. Por eso, cuando mucha gente, pues también influye por la modernidad, porque al final es donde vivimos, te dice, no, Aragorn, los grandes hombres y tal, ¿no? Fíjate que Tolkien no está a favor ni de los grandes reinos, ni de los grandes reyes, del Senescal, ni de todas las historias, de todo el rey, lo que tú quieras. Pero al final lo que quería Tolkien era eso, una sociedad normal y corriente, comunal, tranquila, de gente normal y corriente que va a su bola. En la línea del distributismo, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante. Claro. O sea, la clave está en eso. Es decir, en saber ver la belleza, pues como estamos haciendo hoy, en estar echando una cerveza, fumando una No cervecita. hay individualismo, o sea, la gente no está en su casa viendo Netflix o jugando un juego de ordenador o viendo la tele. No, está con su gente pues hablando, bailando, cantando
está con su comunidad, con su gente. Claro. Valoras el ser humano. Paradigma sociológico muy interesante que se aplica a la Tierra Media, que ha desaparecido el espacio público real, como antes se entendía, ¿no? Ahora hablan del paisaje urbano, el espacio público, que nada, que esto es tal, pero el espacio público era el parque de toda la vida, ¿no? Donde estaban todas las generaciones. Pero porque es que ya no hay niños lellados. Los niños tienen que tener los dientes rotos. Claro. Y luego salen otros. Por eso salen otros, no porque, ay, es que son niños, dientes pequeños y se caen. Dios, todopoderoso y sabio, no te hace unos dientes nuevos porque no son más grandes. Si no te los ibas a romper, los dientes hubieran crecido, como crecen los huesos. El fémur no se te cambia, te crece. Los dientes, ¿por qué te caen otros? Porque te los tienes que romper con todo el culo. Si no, es de fácil. Bueno, Montaraces, Montaraces y hobbits varios, habidos y por haber. La gente ha entrado, ha salido, ha fumado, ha bebido, ha opinado, y aquí hemos estado pues, en la tertulia del Dragón Verde, en este pequeño club clandestino. Tendremos que editar muchas cosas, podemos editar mucho rato, pero a la mitad pues habrá que editarlo. Y como dijo un querido sacerdote amigo mío, si un sacerdote puede ser amigo o maestro, diríamos que si todo lo que tú piensas no es delito de odio, es que estás equivocado. Muy buenas noches y larga vida a las tertulias del Dragón Verde.